Nos apasiona. Buscarle de madrugada. Nos apasiona. Ver vidas transformadas. Nos apasiona. Que el Espíritu de Dios habite en nuestra casa. Nos apasiona. El fuego de su santidad ardiendo en nosotros. Su poder sanando. Liberando y llenando. Nos apasiona. Cada día dependemos más de Él. Y nos rendimos a Él. En 2022 seguimos apasionados por su presencia. Escuché la voz del Señor a través de mi esposa, que me decía: no les digas todo, déjalos con ganas de que ellos busquen por su cuenta. Lo cual es muy difícil porque usualmente me gusta compartir todas las cosas que aprendo y que me vienen a la cabeza cuando estudio un texto, pero le voy a hacer caso. Estamos en el libro o en la carta de Santiago, que ya hemos hablado del contexto del propio Santiago. Sabemos que era el medio hermano de Jesús, uno de los medio hermanos de Jesús, y que está dirigiendo esta carta a sus paisanos, judíos que están en distintos lugares. No todos podían quedarse, algunos estaban siendo perseguidos, algunos simplemente pues se mudaban por diversas razones, y él está tratando de compartir las normas de fe de la vida cristiana. Y por eso el pastor le dio un título bastante original de que Santiago es una especie de coach de la vida cristiana, que nos enseña a vivir la vida cristiana porque es bastante práctico en su carta. Entonces, la semana pasada estábamos hablando del capítulo 2 de Santiago. El capítulo 1 está todo en YouTube, puede consultarlo cuando quieran, son cuatro emisiones. La quinta fue la semana pasada y hablábamos del capítulo 2, los primeros 13 versículos, de los cuales quisiera hacer un breve repaso de dónde quedamos la semana pasada. Hay dos cosas que quisiera resaltar de la porción del capítulo 2, 1 al 13. La primera cosa, el gran mandamiento o la regia ley, regia de realeza, ¿no? Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí Santiago, específicamente el versículo 8, hace referencia a Mateo 22, 36 al 40, que a su vez está haciendo referencia a Levítico. En Mateo 22, 36 y 40 es cuando se le acerca una persona a Jesús y le dice: miren, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y pues Jesús dijo: el mandamiento más grande son dos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo. El segundo es similar al primero. Y todo eso está encerrado, englobado en la declaración de fe de todo judío en la época de Jesús, que era el Shema, que era ese versículo que está en Deuteronomio 6, que dice: escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Posteriormente, para completar la fórmula, se tomó esta porción de Levítico 19, 18. Curiosamente, lo que muchos no saben es que, o no se escucha a menudo, es que lo que viene justo antes de ama a tu prójimo como a ti mismo, en el capítulo 19 de Levítico,
son las siguientes palabras. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Entonces, ese es el contexto de esas palabras. Entonces, el amor que le damos a nuestro prójimo tiene que combatir toda especie de rencor que tengamos con el prójimo. ¿Okay? Toda sed de venganza que pueda haber en nosotros por una ofensa que esa persona nos ha hecho. O sea, el amor al prójimo implica que vamos a tener que perdonar en algún momento. Hay una canción de Alex Campos, cantautor colombiano, que la canción se titula Eres mi sol, y hay una frase de esa canción que a mí me fascina, que dice, no hay amor que sea eterno si no hay perdón. No hay amor que sea eterno si no hay perdón. En otras palabras, eventualmente, de aquí a la eternidad, si ese amor se mantiene, va a tener que perdonar en algún momento. Porque si dejas de amar por causa de la ofensa, pues se terminó el amor, no es más, no es eterno. Pero si el amor, como el amor de Dios, es eterno, implica que el Señor no solo nos ha perdonado de todas nuestras ofensas hacia Él, sino que nos perdonará. ¿Ok? Nos perdonará. No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Eso era Levítico 19:18. Entonces, esa es la ley regia o el gran mandamiento, ¿ok? Amar a tu prójimo como a ti mismo, que no puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo, que es hecho a imagen de Dios. No puedes amar a Dios y aborrecer lo que Él ama. Él ama la humanidad, Él ama al ser humano que creó a su imagen. Entonces, es muy, muy, muy importante eso. La segunda cosa que quiero recordar de la semana pasada es lo que nos enseña Santiago 2:12 al 13, que nos habla de que seremos juzgados por Dios. Ese par de versículos que ya lo vamos a leer, Santiago 2, lo tengo en la Biblia de nuestro pueblo. Me gustó esa traducción para compartir con ustedes. Dice, ustedes deben hablar y actuar como quienes van a ser juzgados por la ley de los hombres libres. Será despiadado el juicio del que no tuvo misericordia, pero los misericordiosos no tienen por qué temer al juicio. Cuando hablamos de que seremos juzgados, no quiere decir que, oh Dios mío, ahí estoy yo pintado en Apocalipsis delante del trono blanco, no puede ser. No, eso es otro juicio. Y el destino de esas personas es muy diferente al de aquellos que hemos creído y hemos caminado con el Señor. Ok, pero el Señor es bastante enfático en que de toda obra que hagamos tendremos que dar cuenta. De hecho, de toda palabra que digamos vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Algo que no nos apasiona mucho decir, pero no deja de ser una verdad en la Biblia, es que el Señor es el juez del universo. No, pero es que es más chévere que decir que Dios es mi papá, que Él es mi Salvador, que Él es mi amado, que Él es mi amigo. Él es el juez de todos. Él es el juez. Tal vez es porque tenemos, al menos nosotros en América Latina o en Hispanoamérica, tenemos esa noción de que lo que se llame policía, juez, todo eso es malo, te quiere destruir. Uno está bien con sus papeles en orden y viene un alcabal o un policía, te para y tú enseguida estás diciendo, me van a sacar, me van a llevar, me van a deportar de aquí a este país, pero tú estás bien, o sea que
pero es un temor que uno tiene porque es una reacción ante la autoridad. Préstele atención a eso. Es una reacción que tenemos a la autoridad, ¿ok? En parte yo creo que porque muchas veces las autoridades se han corrompido y han hecho males a la gente, entonces uno está como que a la defensiva. Pero el Señor no es así, el Señor no es como el juez injusto de la parábola que se tapa los oídos. El Señor es un juez justo. Debemos andar como quienes van a ser juzgados por la ley de la libertad, de los hombres libres, la ley de Cristo. ¿Ok? Dios nos ha hecho libres para vivir como Él vivió. Ahora dice, será despiadado, me gusta esta traducción, será despiadado el juicio. Despiadado es sin piedad, o sea, que no hay perdón, ¿ya? El juicio del que no tuve misericordia. Y a mí esto me recuerda a la parábola del servidor despiadado, también conocida como la parábola de los dos deudores. ¿Se acuerdan? Una persona le debía una cantidad a su señor, una buena cantidad a su señor, y bueno, no podía pagar. Total, es que recibió misericordia del Señor y pues salió libre. Ya no me debes nada. Y saliendo de su audiencia con el rey, se encuentra a un consiervo que le debía cierta cantidad muy inferior a la que él le debía al rey. Y resulta que lo mete preso hasta que le pague. Porque ¿cómo es posible que cuando el rey se entera, pues, bueno, vamos a ver lo que dice. Mateo 18, 32. Dice, su señor entonces llamándolo a este siervo que hizo eso terrible de mandar a prisión a su consiervo. Dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Para qué el Señor nos ha perdonado y nos ha mostrado favor y salvación? ¿No es para que nosotros también perdonemos? ¿Por qué nos aferramos a veces a ese sentimiento y ese rechazo que sentimos por cierta persona? Si el Señor nos perdonó cuando nosotros éramos sus enemigos. O sea, ¿por qué juzgamos a los demás que no, esos son unos esto y lo otro, y mira, unos descarriados? Si nosotros mismos eso éramos antes. ¿Okay? Entonces no debemos permitir que el presente nos nuble y nos olvidemos de dónde salimos y que los demás tal vez no a la misma velocidad que nosotros, pero están transitando esa misma ruta que los llevará eventualmente al perdón de Dios. En vez de nosotros maldecir, y rechazar, deberíamos estar mostrando gracia haciendo misericordia para que esas personas puedan volver de su error. Ahora, lo grave aquí es que no estamos hablando en este caso estamos hablando de dos consiervos, Estamos hablando del prójimo. Y en el caso de Santiago, en el contexto que Santiago está tratando, el prójimo era la misma gente de la iglesia, de la congregación. Más adelante, cuando avancemos en los capítulos, vamos a ver que había rencillas, que había peleas entre los mismos hermanos. Y sale de allí. Ahí está el origen, en que en el corazón no hay amor para el prójimo. Entonces, Santiago está tratando de corregir esto. Bien, esos eran dos cosas que a mí me impactaron mucho de la semana pasada y quería pues no pasarlas por alto, hacer esa conexión allí con la parábola, porque en realidad toda la carta de Santiago está muy
sazonado, vamos a usar ese término, del sermón del monte, de las parábolas de Jesús, de los dichos de Jesús. Y hay que recordar que Santiago hasta cierto punto pues creció con Jesús, ¿no? Era su medio hermano, lo vio estudiar la palabra, aunque al principio como que no creía en él, pero finalmente lo aceptó como el Mesías, el rey de Israel, el Hijo de Dios. Entonces yo creo que él tenía una perspectiva muy distinta de nosotros, por ejemplo, que nunca hemos visto a Jesús físicamente, pero él lo conoció, él vivió con él. Eso debe ser sorprendente. Entonces, antes de que vayamos a la parte de hoy, quiero compartirles algo que cuando yo era adolescente, ¿sí?, a final de los 90, esta banda me motivó mucho y tienen una canción, se llama Vida, Camino, Verdad, VCB, y tienen una canción que se titula Fe sin obras es fe muerta. Yo quiero compartirlas con ustedes. Hay un video que no es de ellos, alguien en YouTube lo hizo y puso la letra, por eso es que se los traigo, pero espero que lo aprovechen y no se escandalicen. Yo escuchaba cosas más pesadas que eso. Lo que a este le pasó, que Dios lo bendiga. No tienes dinero ni para comer, voy a orar contigo. Niños en las calles sin tener hogar, qué padres tan malos. El planeta está cada día peor, así estaba escrito. Estamos llenos de razones y de buenas intenciones. ¿Y cuándo es que el mundo verá nuestra acción? Es fe muerta. Es decir, te amo, pero mi prioridad soy yo. No es igual decir y hacerlo. Hay un precipicio entre el desear y el actuar. No es solo llenar tu intelecto. Si tu fe no te cambia es un cuento. ¿Y quién te va a creer? Tu fe. Nos tocó vivir la peor generación, todo es un caos. Líderes corruptos siempre quieren más. Matan hombres justos. Otra religión traerá más confusión. El mundo está ciego. Hay personas que ya no quieren vivir, tienen esperanza. Estamos llenos de palabras y de buenas enseñanzas. ¿Y cuándo es que el mundo verá nuestra acción? Fe sin obras es fe muerta. Es decir, te amo, pero mi prioridad soy yo. No es igual decir y hacerlo. Entre el desear y el actuar. No es solo llenar tu intelecto. Si tu fe no te cambia es un cuento. ¿Y quién te va a creer? Pon en acción tu fe. Y aprovechará si el mismo dice que tiene fe, no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarlo? También la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Fe sin obras es fe muerta. Es decir, te amo, pero mi prioridad soy yo. No es igual decir y hacerlo.
Santiago capítulo 2, vamos a leer lo que nos dice. Esta parte la titulamos, este segmento, la fe sin obras está muerta. Santiago 2, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede tal fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana andan desabrigados y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Revisemos unas cositas aquí antes de seguir. Saben que la Biblia no tiene, originalmente no venía con capítulos ni versículos, sino fue algo posterior para ubicarnos, ¿no? Para saber, para ayudar pues al estudio. Y si notan, el final del versículo 13 está conectado con el versículo 14. Me di cuenta de esto leyendo Empapiamento. Sí. Ahora tengo ese hobby de estudiar, de estudiar en Empapiamento. Dice, mi rumanan, kival mungende bisa mitin fe isu obranan nota demostra esei. ¿Acaso es fe ei por salvé di juicio? Yo ya va. Juicio, ya va. Y fui y después vi, ok. Cuando habla que ¿acaso la fe puede salvarle? En otras traducciones en español dice, ¿acaso podrá librarle? ¿De qué está hablando? ¿De qué viene hablando? Del juicio que va a haber y que si no hiciste misericordia, pues no habrá misericordia para ti. ¿Ok? Entonces, alguien que diga, yo tengo fe, pero no tiene obras, no muestra misericordia. Y aquí es importante que concretemos. Cuando habla de obras, ¿qué obras se refiere? ¿Cuáles son las obras? ¿Qué es lo que venimos hablando? Venimos hablando del trato de nosotros con nuestros semejantes. ¿Ok? Veníamos en el capítulo o los versículos anteriores del favoritismo, ¿ok? De hacer acepción de personas. Veníamos hablando de esas cosas. Todo en el marco de el Señor, nuestro Dios es uno, por tanto amarás al Señor, ¿okay? Con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el centro de lo que está enseñando Santiago aquí. Entonces las obras que se están esperando de nosotros, de los lectores de la carta, son las obras de misericordia hacia los demás. Es dejar la envidia, dejar de hacer acepción de personas, más adelante van a ver incluso de cosas más violentas que ocurrían, pero es lo que tiene en mente Santiago. ¿Okay? ¿Acaso la fe podrá salvarle? No está hablando no está hablando de recibir a Jesucristo en el corazón, de esa salvación. No. Está hablando de algo muy específico, del juicio en el que puedes salir bien si realmente pusiste por obra, ¿ok? Eso de amar a tu prójimo, o puedes no alcanzar misericordia si tú mismo no mostraste misericordia, como le pasó al siervo despiadado. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen. ¿Tú crees que Dios es uno? Recuerden otra vez, el Señor, tu Dios, nuestro Dios, el Señor es uno. Es el centro, pues, de
del credo. Los demonios también lo creen. ¿Y qué hacen ellos? Versículo 20. Pero ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y la fe fue perfeccionada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ves que el hombre es justificado por obras y no solo por fe? Y aquí es donde pues los teólogos, los estudiosos, entonces dicen, pero Santiago, ¿por qué contradices a Pablo que dice que solo por la fe y no por...? La respuesta corta es, cada uno está hablando en un contexto diferente y no se contradice, ¿verdad? No hay contradicción en ello. ¿Okay? Aquí Santiago no está hablando de la justificación por la fe de la manera que Pablo lo está haciendo. Y estamos estudiando Santiago, así que no voy a hablar de Pablo, pero existe ese debate de por qué. De hecho, el gran reformador Martín Lutero odiaba la carta de Santiago porque el punto de su teología era la justificación por la fe y encontraba eso allí, que Santiago decía eso y como que, ¿por qué Santiago dice eso? Y no digan que yo les dije, pero él consideraba que la epístola de Santiago era una epístola de paja. No sé exactamente a qué se refería, pero es lo que la historia dice. Bueno, Dios lo bendiga a Lutero. Gracias por los favores recibidos, por todas su esfuerzo y sus traducciones. Pero nosotros comprendemos, creo que tenemos un mejor comprendimiento de la unidad de la Escritura y cómo no hay contradicción en ella. Y más adelante vamos a ver qué pasó con Abraham y de qué está hablando aquí Santiago. Veis que el hombre es justificado por obras y no solo por fe. No está diciendo que es justificado por obras, sino no solo por fe. O sea, por fe es justificado, pero las obras actúan conjuntamente porque las obras perfeccionan esa fe. Y asimismo, también la ramera Rahab no fue justificada por obras cuando hospedó a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Se acuerdan? Jericó. Pues así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tres grandes verdades acerca de la fe, según Santiago 2, 14 al 26, que es lo que acabamos de leer. Lo primero es, la fe es tu credo, la convicción por la que vives. ¿Ok? Porque cada vez que estudiamos la Biblia, les doy un ejemplo. Cuando uno va a la carta de Juan, Juan habla de que la verdad, y que, amado, qué bueno que estás en la verdad y la verdad. Juan, en su contexto, Juan utiliza la verdad para referirse al Evangelio. ¿Ok? Cuando usted ve a Pablo, Pablo habla del Evangelio, de la buena nueva, del mensaje. Lo que hemos creído el Evangelio. Ahí sí otro predicaré otro Evangelio. ¿Ok? En Hechos, por ejemplo, se habla del camino. Los que eran del camino, ¿okay? de la fe. O sea, de diferentes maneras podemos hablar de lo mismo. ¿Okay? Depende qué autor está escribiendo aquí. Santiago se refiere a la fe como eso, como nuestra creencia, ¿okay? Nuestra profesión de lo que creemos, las convicciones que sostenemos, por las cuales vivimos. En la carta de Santiago, la fe no se refiere a la certeza de lo que se espera. La convicción es pues la fe. Okay. Eso es en Hebreos. Okay. Porque podemos hablar de fe, de creer, pero en este caso estamos hablando de fe, de
la doctrina que yo sostengo, las convicciones, ¿ok? Y ese es el concepto que tiene aquí Santiago. La fe no es la certeza de lo que se espera, sino la declaración de las convicciones cristianas, una profesión de fe, ¿ok? Entonces, cuando dice la fe sin obras es muerta, no está hablando de tu capacidad de creer, de yo creo, esa palabra. No está hablando de eso, está hablando de tu cristianismo, para decirlo en palabras. Tu cristianismo, ¿sí? Tus convicciones sin las obras, sin estas obras que hemos hablado, sin el amor, sin la misericordia, están muertas. Aclarado este punto de la fe, ¿ok? Digamos que la fe no es intelectual. Lo diré otra vez. La fe no es intelectual, es práctica. ¿Qué le puedes decir a que está a tu lado? La fe no es intelectual. ¿Cuántos aquí se consideran intelectuales? No, ustedes son gente muy de práctica. Ese soy yo que ando buscando libros y tengo la casa llena de libros y ando buscando más. No hace falta decir que intelectual viene de intelecto, que es la facultad del ser humano de razonar y aprender y conocer cosas, pues ese es el intelecto, ¿ok? Pero la fe no es intelectual. Hay dos cosas que están chocando una con la otra, que son el pensamiento helenístico o pensamiento griego y el pensamiento bíblico. La Biblia fue dada a este pueblo hebreo, ¿okay? Con una forma de escribir, de expresarse muy particular, en un tiempo muy distinto al que vivimos, y contrasta con el pensamiento griego, que era muy intelectual, muy de las ideas. Lo más importante son las ideas, todo era abstracto, ¿ok? Esas cosas pues se ven mucho en los idiomas, ¿ok? Por ejemplo, ¿saben cómo en hebreo se dice Año Nuevo? Okay. La traducción, lo que traduce es cabeza del año. Sí, ok. El Rosh Hashanah es la cabeza del año. O sea, porque lo que está a la cabeza es lo que está primero. Okay. En las lenguas pues nuestras, que vienen del latín y todo esto, nosotros abstraemos más las cosas. Es como que inicio, ¿ok? Inicio, o sea, es un concepto abstracto, comenzamiento, ¿ok? Pero en otras lenguas tú tal vez buscarás una palabra o una figura, plantearlo de una manera más gráfica, ¿ok? Entonces, el gnosticismo, que otra de las cosas con las que luchaba la iglesia al principio y hoy día, enfrentaba lo material con lo inmaterial, o sea, con lo espiritual. O sea, como que no importa tanto lo que te ocupes de las cosas de este mundo. Lo importante es lo inmaterial, lo espiritual. Es una creencia dualista, ¿ok? Entre el bien y el mal, espíritu frente a materia, ¿ok? Y ese conocimiento extraño que proviene, ¿okay? Ya les decía el apóstol que buscan un conocimiento escondido, oculto. Pero yo encuentro que la Biblia no pone por encima, ¿ok? Lo inmaterial, sino que cuando crea el mundo, crea un mundo que podemos tocar. Cuando crea al hombre, crea
un hombre con cuerpo que se puede, ¿okay? Hay una parte inmaterial, el hombre tiene un espíritu, ¿okay? Y es lo que le da vida y al final es un alma viviente. Sin el espíritu no se puede mover, pero el hombre no es el espíritu, el hombre es el todo, ¿okay? Entonces, por ahí hubo cosas que no es el tema de hoy, pero solo mencionaré que había herejías en las que decían que Jesús era un espíritu con apariencia humana, ¿ok? Y de ahí es que el apóstol Juan diga que todo espíritu que niegue que Jesús vino en carne es del anticristo. Esa era la herejía que decían. ¿Por qué? Porque si Jesús es Dios, dicen ellos, no puede tener materia, porque esto es corrupto, sí. No, hay que estar en la dimensión más alta, más elevada. Entonces, todo esto permea esta carta que está hablando él. Ahora, yo hago esta analogía porque pareciera que, y ahí voy al segundo punto, espiritualismo versus ética cristiana. Como que nos enfocamos, hacemos un énfasis demasiado brutal en la espiritualidad y nos olvidamos de el comportamiento en este mundo donde nos miran, nos observan, ¿okay? Tenemos trabajos, tenemos deberes ciudadanos, ¿okay? Tenemos cosas que hacer, tenemos familia que mantener, que alimentar, que atender, pero a veces caemos en el error de decir, no, pero es que lo más importante es pues el espíritu. No me tomes a mal. Simplemente estoy diciendo que somos integrales, ¿okay? Somos un todo. Dios nos puso aquí en esta dimensión. Yo no sé si alguno se va a decepcionar, pero tú sabías que en la eternidad vamos a volver a una tierra nueva. Porque algunos, yo entiendo por qué, ¿no? La esperanza de estar con Dios y todo, pero algunos creen que estar con Dios es ser seres, no sé, flotando en una nube con un arpa y exaltando al Señor por toda la eternidad, cuando el panorama que plantea la Biblia es que hay una renovación de todas las cosas y hay una tierra que gobernar y somos tú y yo los que vamos a gobernar esta tierra. Materiales, el Señor nos hizo físicos para gobernar la creación física que Él había hecho. Por supuesto, se conecta con el reino espiritual donde Él habita, pero no está desconectado. Entonces, así como hay una desconexión en el pensamiento helenista de no, lo espiritual es más importante, lo demás es bajo. A veces como que como cristianos le damos más énfasis o desmedido, un énfasis desmedido a lo, entre comillas, espiritual, descuidando los deberes que tenemos en el plano físico que habitamos. Todavía hay una familia que educar, que sostener, que preparar. Hay generaciones que preparar. Entonces, la espiritualidad termina siendo como una excusa para escaparnos de las cosas que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan aquella vez que dijeron que Cristo iba a venir y la gente vendió todo y dejó la universidad y dejó de estudiar? No hace demasiado de eso, pero todavía me acuerdo.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Una generación de personas irrelevantes para la sociedad en la que vivían. Cuando Santiago nos llama a ser relevantes para el mundo en el que estamos viviendo. ¿Sabían ustedes que la Biblia nos habla del verdadero ayuno? Y el Señor dice, el Señor les recrimina, ustedes están ahí con cara tristes y ayunando y buscándome. Y hay tanta gente miserable afuera, gente oprimida. ¿El ayuno acaso, el verdadero ayuno no es romper las ligaduras, quitar las cadenas? Él no está diciendo, no hay que ayunar. No, porque vemos en el Nuevo Testamento como el Señor dice, pues cuando el novio les sea quitado, ayunarán. Y Juan el Bautista era un campeón de ayunos también. Entonces, no quiere decir eso, sino que el ayuno te debe llevar a algo. El fin del ayuno no es pasar hambre y después romperlo. Y eso es lo que uno a veces tiene como meta. La meta del ayuno es romper el ayuno después de tantas horas. No se trata de eso. Se trata de un cambio que debe haber. Un cambio que debe haber en ti. Algo que debe ocurrir en ti que de otra manera no ocurriría. Por eso estás absteniéndote de comer. Pero tiene que haber ese cambio. Tiene que romperse esas ligaduras. Y pensamos en ligaduras espirituales. No, cuando Isaías está hablando de eso, está hablando de situaciones muy reales. Muy reales que ellos no estaban atendiendo. Era gente que decía que buscaba a Dios y que ayunaba para Dios, pero mientras ellos ayunaban ponían a trabajar a sus empleados en un holiday, en día de fiesta. Entonces era una hipocresía que tenían. Y ahí voy al punto de la ética. La ética es cómo deben ser o cómo deberían ser el comportamiento, ¿ok? Es el discernir pues entre lo que está mal, lo que está bien y escoger lo bueno. Comportamiento ético ¿Era ético que ese siervo mandara preso al otro que le debía, diciendo que le habían perdonado? La fe, al igual que el Evangelio, no consiste en palabras solamente. Son hechos. ¿Qué dice allí? No son meras palabras. No es solo decir yo creo en Dios, yo vengo aquí a cielos abiertos y ya me bauticé y tal. No, es hacia dónde estás caminando, hacia dónde te guían tus pasos. ¿Ok? Una tercera verdad acerca de la fe. Ya dijimos que es tu credo, es la convicción por la que vives. ¿Ok? No es el acto de creer en algo que no has visto, no. En este caso es la convicción, lo que has creído, la doctrina que has creído, tu credo. Vimos que la fe no es intelectual, más bien es práctica. Más bien es práctica. Y es por eso que Santiago está tratando de desarraigar ese pensamiento, esa práctica, esa praxis helenista que ellos tienen de... ¿no? Fíjense el ejemplo que él da allí. Que está el hermano en necesidad y, bueno, oraré. Claro, si tú también estás en necesidad, bueno, oremos, pues. Vamos a agarrarnos las manos y vamos a orar porque no tengo para darte. O hacer como Pedro. Mira, pana, no tengo.
lo que yo tengo es esto, en el nombre de Jesús, levántate y ya. No son palabras, es poder. Por último, la fe se perfecciona o madura con las obras. Demostraré mi fe por mis obras. El asunto es que, disculpen que llueva sobre eso de nuevo, pero somos muy teóricos con la fe cristiana. Somos muy teóricos. Yo creo en el Señor, sí, ahora estoy viviendo en la iglesia, chévere. Bueno, ¿ya te vas a bautizar ahorita? No, ya va, espérate. Tengo que estar preparado. Obras, acciones, ¿qué es lo que se espera? Si tienes tu fe, vas a proclamar la fe. No hay forma más maravillosa de hacer una profesión de fe, proclamar la fe, que bautizarse. Eso está puesta por la Biblia. Esa es la manera en que tú dices: yo muero a mi viejo yo vivo y resucito para Cristo. Entonces, acciones. No nos quedemos en la teoría. Créeme, yo lucho con eso porque soy una persona pues que valoro mucho el intelecto y aprender, pero hay que hacer las cosas. Por algo aprendemos las cosas. No es para almacenar, es para actuar, para lograr cosas. Hay una anécdota que pasó lo de los cinturones. Sí, que en la mañana yo no tenía el poquito de voz que tengo ahora, tenía mucho menos de voz. Y bueno, estamos en el auto llevando a los niños a la escuela y Masha, la menor, se asoma o sea, está atrás en su silla de bebé, de niño, y se asoma así entre los dos asientos de adelante, el conductor y el copiloto, y quiere hablar conmigo, pero no me habla. Entonces mi esposa le dice: mira, quiere hablar contigo. Y yo me volteo, y digo: Masha, ¿y tu cinturón? Resulta que habíamos corrido un trecho y no se había puesto el cinturón, no se había amarrado el cinturón de seguridad. Entonces yo digo, como podía, como que, amárrate. Entonces ella comienza a mirar a sus hermanos y dice: Luca no lo tiene, Lian tampoco lo tiene. Total es que ella en vez de hacerme caso, ella se pone a ver si los hermanos lo tienen, como para justificar que ellos no lo tienen, yo tampoco. Entonces yo no podía hablar mucho. Yo miro por el retrovisor y yo era maquinando lo que le iba a decir, la máxima, o sea, el proverbio, o sea, aunque los demás desobedezcan, obedece tú. O sea, eso es lo que yo estaba pensando decirle. Esto es lo que le diría si tuviera voz para decírselo. Entonces estaba puliéndola: aunque los demás te obedezcan, Dios espera que obedezca. O sea, yo estaba como que estoy preparando la frase para eso la va. Mi esposa, que la mayoría de las veces es más inteligente que yo, volteó con Masha y dice: Masha, ¿y tu papá y tu mamá lo tienen puesto? Y yo la miro como que decepcionado a mí mismo. Como que... Eso era... O sea, ¿cuál era la posibilidad de que ella agarrara pues esa frase? Porque yo esperaba al decirle la frase que ella, hasta el final de sus días, cuando ella tuviera hijos, ella le dijera eso. Mi papá una vez me dijo, ¿verdad? Porque yo soy así. Yo me acuerdo las cosas que mi padre me ha dicho. Pero no, era más fácil, más efectivo, simplemente mira el ejemplo de gente que sí está haciendo lo correcto e imítalo. ¿Ok? Pero somos muy teóricos. Debería decirles por qué es que la fe
se madura, se perfecciona con las obras. Abraham, cuando entrega a su hijo, ¿verdad? Ese es el ejemplo que Santiago pone, de que las obras tienen que ver con la justificación. Pues resulta que cuando llegaron al lugar que Elohim había dicho, Abraham construyó allí el altar y preparó los troncos, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de los troncos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Uno siempre le han planteado esta figura, ¿no? Esto no tiene que ver, pero simplemente pues quería decirlo. Pero no es lo que está describiendo allí, simplemente extendió la mano para agarrarlo. O sea, no es que lo apuntó y casi lo apuñala. No. No es, teológicamente no significa nada, o no he encontrado un significado así y tal, pero me di cuenta leyéndolo. Yo, ok. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque el ángel del Señor entonces lo llamó desde los cielos y le dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí. No extiendas tu mano con el muchacho ni le hagas nada. Pues ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Okay? Cuando él extiende la mano para agarrar, él va con todo. O sea, ya lo amarró, ya lo calmó. No sé si él no era un niño, era grandecito ya. Hablaron, mira, esto es lo que el Señor me dijo. Va a agarrar el cuchillo y él ya le ve la intención de que él lo va a hacer. Y por eso le dice: hey, aguanta, no lo hagas. Ya sé. Yo comparo la fe con un niño, con un bebé. ¿Ok? Todo comienza con una semilla, ¿verdad? Todo comienza con una declaración de fe. Vas pasando el tiempo, vas creciendo, vas caminando, ¿ok? La gestación de un niño dura 40 semanas, 9 meses, un poquito más a veces, no mucho. Y después, voilà, tenemos al niño. Si el niño no pasa de esas 40 semanas, o sea, si el niño no cumple su proceso, no va a haber niño. ¿Verdad que no? Se complica, tal, o sea, a menos que, bueno, a veces lo sacan antes y tal, y sí hay niños, pero lo que quiero decir es que el proceso normal, si no se completa, pues no podemos tener el fruto de nuestro amor en nuestras manos. Entonces con la fe pasa lo mismo. Tú puedes haber tenido la semilla intelectual, esa declaración que hiciste, pero si no hay obras que vayan madurando o perfeccionando, en Santiago la palabra perfeccionar es completar, ¿okay? Eso es lo que significa. Si con las obras no se va completando, jamás va a llegar a su término. Y lo que quiero decirte es que aunque él creyó al Señor muchos capítulos atrás y le fue contado como justicia, lo que Santiago está planteando, que es cuando él le entrega sin reservas a su hijo, ahí es cuando su fe alcanzó su máximo nivel. Y el Señor le dijo: ya veo que temes al Señor, porque no me rehusaste ni a tu único hijo. Entonces, si comparamos la fe con un bebé en gestación, cuando el padre Abraham obedeció sin reservas entregando a su hijo, allí llegó su fe a la semana 40. Léelo para no repetirlo. Ahí está. ¿Qué espera entonces Dios de nosotros? Que le obedezcamos, que obremos, que hagamos lo que tenemos que hacer. En la medida que lo hacemos, nuestra fe se va perfeccionando y va madurando. ¿Okay? Nuestra fe, recuerden, nuestro cristianismo, en la medida que obramos. Así es que Jesús dijo: que la gente vea que ellos se aman, y así la gente va a creer.
todo se trata del amor, todo se trata de obrar, todo se trata de la práctica, todo se trata de hacer. El libro de Hechos comienza, te hablé, excelentísimo Teófilo, en mi primer tratado acerca de las cosas que Jesús hacía y decía. Interesante, el hacer antes que el hablar. Pero nosotros hablar y después seguir hablando y seguir hablando. Entonces no me permitan seguir hablando, pónganse de pie. Este es el momento en que salimos de acá y usted en casa toma esto, puede rebobinar la enseñanza en YouTube, qué bueno que tenemos esa herramienta, y piense, dígale al Señor, Señor, yo quiero que mi fe sea perfeccionada, que mi fe madure, que mi fe madure. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tómate 30 segundos para decirle, Señor, muéstrame en qué obras debo realizar, cómo debo mostrar mi amor por mi prójimo. Muéstrame, Señor, quién es mi prójimo para amarlo. Muéstrame, Señor, yo quiero no solo decir de nombre que te sigo, yo quiero demostrarlo, Señor. Te adoro, Señor. Y no quiero hacerlo solo de palabras, sino de hechos, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra.